Hola Cristian, Hola, ¿cómo estás? bien, ¿y tú? Bien. Qué bueno. ¿Vamos a esperar que aparezca más gente o...? No, comencemos, yo creo que no va a llegar nadie más. Ya. Sí, tenía problemas con el computador, no me estaba reaccionando bien. Bueno, entonces vamos a comenzar la ayudantía número 7 de radiación de cuerpo negro y efecto fotoeléctrico. Bueno, entonces la primera pregunta está relacionada con energía de la luz y bueno, tiene dos partes. La primera de ellas nos preguntan en realidad, ¿qué posee más energía? ¿Una onda electromagnética amarilla o una onda electromagnética roja? Aludiendo claramente al espectro de luz visible. Notar que aquí se refieren a una onda electromagnética, propiamente tal, en tanto que en la B la pregunta es similar, pero es en relación a un fotón asociado a luz amarilla o a un fotón asociado a luz roja. Bueno, entonces para poder dar respuesta a esta pregunta, tenemos que comenzar por notar la sutileza en la diferencia entre hablar o referirnos a una onda electromagnética, que es lo que hemos estado trabajando, ¿cierto? Eh, con los conceptos previos que hemos visto, que se han visto en el curso, y en relación a lo que es ahora un fotón, ¿cierto? Que es el- la cantidad, por decirlo de algún modo, que cuantifica a la onda electromagnética, entendiendo a la onda electromagnética como un conjunto o un paquete de fotones. Así que bueno, para responder la primera, comenzamos por identificar que la frecuencia del color amarillo es mayor a la frecuencia del color rojo. ¿Ya? Ahora, sin embargo, dado que nosotros sabemos que en ondas electromagnéticas, al trabajar con las ecuaciones de Maxwell, la energía no depende directamente de la frecuencia que tenga el color o el tipo de onda, sino que más bien nosotros lo asociamos a que la energía depende de la amplitud que tenga el campo eléctrico. Recordar que va como la amplitud al cuadrado. En consecuencia, a priori, con la información que nos proporcionan, no es posible para la onda electromagnética distinguir cuál de ellas es la que posee mayor energía. Bueno, esto no es así en el caso del fotón, que es lo que vemos a continuación. Entonces, lo que se hace hincapié acá es lo que acabamos de comentar en relación a que entendemos a la onda electromagnética como portadora de un flujo de partículas que son los fotones, como un paquete de muchos fotones, tal que cada uno de ellos tiene una energía que es proporcional a su frecuencia, y esa constante es la que conocemos como constante de Planck. Entonces, claro, si nosotros ahora comparamos las frecuencias de ambos, podemos establecer cuál tiene mayor energía. Bueno, entonces es importante identificar esto que te acabo de comentar en relación a la distinción que debemos realizar entre la onda electromagnética y el fotón. Y eso es un poco lo que se comenta aquí. Y claro, que cada fotón amarillo, por tener una frecuencia mayor, porta más energía que cada fotón rojo.
Bueno, en esta pregunta ahora nos piden calcular la frecuencia, ubicándola en el espectro electromagnético de la radiación más intensa que podemos emitir por la piel. ¿Ya? Entonces recordar que en el espectro de cuerpo negro, este se encuentra básicamente definido por la temperatura que tenga el cuerpo emisor. ¿Ya? Entonces, para la pregunta que se nos entrega acá, tenemos que partir por estimar la temperatura del cuerpo que en este caso queremos estudiar en cuanto a la frecuencia de la radiación que emite. ¿Ya? Como la temperatura de la piel es de unos 36 grados, pasado a Kelvin, 309 grados Kelvin, entonces tenemos que determinar para dicha temperatura dónde se encuentra el pic de la radiación que emite el cuerpo. ¿Ya? Entonces, bueno, para ello lo que se hace es utilizar la ley de desplazamiento de Wien, que es lo que vemos acá, ¿ya? Donde está la mano del cursor, y que básicamente establece que la longitud de onda máxima por la temperatura del cuerpo es una constante, y esa constante es la constante Wien, y que tiene este valor. Ahora, como esta constante es conocida, ¿cierto? Dividimos por la temperatura de la piel y encontramos la longitud de onda. El ruido iba pasando un camión. Así que, bueno, una vez que tenemos la longitud de onda, ¿cierto? Es posible determinar cuál es la frecuencia asociada, dividiéndola por la Sorry, no te velocidad. escuché lo último que se cortó el audio. Perdón, que una vez tenemos la longitud de onda, ¿cierto? Que emite el cuerpo, entonces tenemos consigo la frecuencia. Ahora, sin embargo, es súper importante que saber que en realidad un cuerpo, aunque se encuentra a una temperatura T determinada, emite no tan solo a una única frecuencia, sino que tiene todo un espectro de emisión. Y en teoría debiese emitir en todas las frecuencias, ¿ya? No tan solo en una. Lo único es que el pic de tal emisión, que es un pic bastante marcado, es el que cumple esta relación que es la que conocemos como ley de desplazamiento. Entonces, al ver solo la longitud de onda máxima, solo estamos viendo una parte de la situación, o sea, una parte de la energía. Sí, no sé si tú conoces el espectro de emisión. Un poco, pero me cuesta aprendérmelo igual. Ya, mira, voy a aprovechar que lo podemos buscar acá en internet. ¿No? Del cuerpo negro. Y bueno, acá está. Así que básicamente, como puedes ver acá, el espectro de emisión. Solo puedo ver el PDF, no estoy viendo lo que tú Ah, estás viendo. disculpa, se me olvida que hay que cambiar. Ya, ahora sí. Ahí sí. Este es el espectro de emisión. Como podrás ver, a cualquier temperatura, un cuerpo emite en todo el espectro electromagnético, ¿ya? Sin embargo, existe un punto en torno al cual se encuentra el máximo, y ese máximo es el que está fijado por la ley de Wien, que es lo que se ve acá. Entonces, dependiendo del valor de la temperatura, este máximo ¿Estáis corriendo al máximo? claro, se va desplazando, y de hecho por eso se llama ley de desplazamiento. Yeah. ¿Ves que esto va como el inverso de la temperatura? Sí, a menor temperatura va creciendo. Claro. Entonces voy a volver acá. Eso es precisamente lo que expresa esta ley, del lambda máximo por temperatura igual a W. Pero súper importante
no significa que emita solamente a la frecuencia asociada a esa longitud de onda, sino que esa es solo para el pic. Ya. Y bueno, esto de acá también es un aspecto importante a destacar, y es que para ese rango de temperaturas, la emisión principal está en el sector infrarrojo del espectro electromagnético. Ya. Bueno, entonces pasemos acá a la tercera. Y en ella nos dicen que la potencia de salida de una lámpara de vapor de sodio es de 10 watts y se usa una longitud, ¿cierto?, de 589.3 nanómetros como onda media de la fuente, y nos piden calcular la intensidad de fotones, perdón, la cantidad de fotones emitidos por segundo por la lámpara. Es decir, nos dan la potencia, ¿cierto? Nos dan la longitud de onda que se está emitiendo y nos piden a partir de aquello determinar la cantidad de fotones emitidos por segundo. Ahora, ¿cómo hacemos aquello? Básicamente porque acá tenemos que pensar en combinar en parte la descripción clásica de una onda en cuanto a lo que sería su potencia de emisión y por otro lado la concepción ahora cuántica, ¿cierto? De interpretarla a partir de un paquete de fotones, tal que nos dicen que tenemos fotones que tienen una longitud de onda característica, nos dan el valor, de modo que podemos relacionar ambas cantidades. Así que, bueno, lo primero que vemos acá es que calculan la frecuencia de la luz emitida, ¿cierto? Que la velocidad de la luz sobre lambda, la frecuencia es 5.09 por 10 elevado a 14 Hz, de modo que si asumimos que toda la energía que se está emitiendo proviene de un número n de estos fotones, entonces la energía total es simplemente un n, ¿cierto? Que es el número, por la energía asociada a cada fotón, que es h por f. Bueno, si tenemos esta interpretación, entonces la potencia, que sabemos que es igual a la energía por unidad de tiempo, que es lo que tenemos aquí, sería igual a la energía de los n fotones, es decir, n por hf dividido delta t. Ahora, como por enunciado, sabemos que la potencia es de 10 watts, relacionamos ambas cantidades y podemos despejar n sobre delta t. Entonces, Ya. bueno, aquí interesante, cuando se realiza el cálculo, encontramos que es un número bastante elevado, es 2.96 por 10 elevado a 19 fotones por segundo. Entonces, ¿cuál es la conclusión de aquello en cuanto a si es que el usar esta aproximación, digamos, es certera o no? Y el resultado es que en realidad es tan grande el número de fotones que al menos para nosotros sería imposible detectar el carácter discreto de esa emisión. O sea que esa aproximación solo sirve cuando son cantidad de fotones, una cantidad mínima. Claro, cuando podríamos medir algún efecto asociado a aquello, como ocurre en el caso del efecto fotoeléctrico, Sí. que lo vamos a ver más adelante. Pero claro, acá tenemos un número tan grande que en realidad, como no podemos detectar ese carácter discreto, no tiene sentido utilizar esta aproximación. Es decir, podemos trabajar la onda como lo hemos hecho clásicamente, a partir de las magnitudes de los campos eléctricos y magnéticos, y bueno, y la intensidad de la onda. Esa es básicamente la conclusión de este problema. Bueno, ahora pasamos
al número 4, que es el clásico oscilador armónico, tenemos una masa de 2 kilogramos que está sujeta a un resorte de constante K de 25 newton metros, y nos dicen que el resorte se estira 0,4 metros desde su posición de equilibrio. ¿Ya? Es como los típicos problemas que uno ve en física 110 y 130. Así que, bueno, para aquello nos piden, en primer lugar, calcular la frecuencia de la oscilación, que es, no sé si lo recuerdan, la raíz de K sobre M, si no me equivoco. Yo tampoco estoy muy seguro de eso, porque en verdad no me acuerdo bien de esa fórmula. Bueno, lo vamos a ver de ahí. Eh, pero sabemos que el movimiento, bajo estas circunstancias, ¿cierto? La segunda ley de Newton nos lleva a un movimiento armónico simple, y con ello una oscilación con una frecuencia característica. Así que, bueno, primero nos piden determinar esa frecuencia característica del sistema, luego utilizar la teoría clásica, que básicamente es resolver la segunda ley de Newton, para calcular la energía de la oscilación. Aquí es importante recordar que clásicamente la energía va como el cuadrado de la amplitud. ¿Qué más? Y bueno, en la C ya nos piden hacer un símil, ¿cierto? Con esta versión discretizada o cuántica que se está intentando introducir. ¿Ya? Básicamente nos piden que asumamos que la energía se encuentra discretizada, es decir, que la energía de este oscilador armónico está discretizada, y que obtengamos el índice n como el análogo, entre comillas, al número de fotones, que correspondería a, a tener la misma energía que calculamos utilizando la teoría clásica. ¿Ya? Lo mismo que habíamos hecho antes al igualar potencias con la onda electromagnética y el número de fotones. Y finalmente nos piden determinar qué pasa o cómo cambia la energía del sistema si se gana o se pierde un solo cuanto de esa energía. Y bueno, determinar o decir en realidad si es medible o no. Pero bueno, en principio este es otro ejemplo tal vez más cercano de cómo poder relacionar estos conceptos clásicos con sus versiones cuánticas. Así que bueno, acá tenemos la ecuación del movimiento armónico simple, la segunda ley de Newton, ¿cierto? Masa por aceleración más kx igual 0, dividimos por la masa. La solución de este sistema es bastante simple, y es una amplitud por el coseno de omega t más un ángulo de desfase, que va a depender de la condición inicial. Ahora, este omega corresponde a la frecuencia angular, entonces eso es importante, porque hay un factor de 2pi ahí que hay que considerar, y con ello se determina la frecuencia reemplazando los valores, da algo así como 0,56 Hz. Así que bueno, tenemos la frecuencia. Si nosotros quisiéramos la energía, lo que tendríamos que hacer es considerar acá la energía cinética más la energía potencial del sistema, ¿cierto? En cuanto a la energía cinética, sabemos que es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Para la velocidad habría que derivar este x, y para la energía potencial es un medio de kx cuadrado. Entonces de ahí vemos el por qué va con la amplitud al cuadrado. Y bueno, eso es nuevamente precisamente lo que vemos acá, de que en física newtoniana, mecánica clásica, la energía es un medio de k a cuadrado, ¿ya? Considerando esto que te comentaba recién, de la energía cinética más la potencial, entonces si reemplazamos los valores, eso da del orden de 2 joules. Ahora en la C, lo que hacemos es igualar esta energía clásica
a la energía en la versión cuantizada, ¿ya? Donde n sería el número de cuantos, ¿ya? O de cantidades fundamentales que tienen una energía HF. Entonces, bueno, cuando hacemos esto y despejamos n, nos da un valor algo así como 5.4 por 10 elevado a la 33. En realidad es un valor excesivamente grande y eso claramente nos deja en evidencia que si nosotros quitáramos solamente uno de estos cuantos del sistema, solamente uno de ellos, en realidad no habría diferencia apreciable. Es demasiado como para que cause algún efecto. Claro, porque el exponente acá es 10 elevado a la 33, entonces ni siquiera seríamos capaces de medir eso. Tendríamos que tener una máquina que tuviese ese nivel de precisión y algo posible. Así que bueno, eso es básicamente lo que se dice acá, pero en términos de la variación de energía asociada. ¿Ya? Entonces aquí se determina la energía de tan solo uno de estos cuantos, utilizando la frecuencia característica del oscilador armónico, y eso da algo así como 3.7 por 10 a la menos 34. Y si nosotros tomamos la energía de tan solo uno de ellos y la dividimos por la energía total del sistema, que era de 2 joules, nos queda algo así como esto. Y claramente esta variación de energía asociada a quitar uno de los cuantos no la podemos medir. No tenemos un aparato que tenga ese nivel de precisión. Y como consecuencia de aquello es que un oscilador macroscópico se comporta como un sistema cuya energía parece continua, o tiene un espectro continuo de valores. Bueno, pasando a las 5 horas, en que seguimos con el espectro de radiación, se dice que usemos la ley de Stefan-Boltzmann para calcular la potencia total radiada por unidad de área por un filamento de tungsteno a una temperatura de 3000 Kelvin, suponiendo que es un radiador ideal, ¿ya? De modo que eso significa que su espectro de emisión es igual al espectro de emisión de un cuerpo negro. Ahora, ¿cuál es la ventaja de aquello? Básicamente que en el caso del cuerpo negro tenemos una fórmula, que es la ley de Stefan-Boltzmann, que nos permite determinar la potencia total radiada por unidad de área. Y sabemos que esta es sigma por t a la cuarta, ¿ya? ¿Cómo se consigue aquello? En términos simples, a partir de la integración del espectro que habíamos visto en Google, ¿ya? Se tiene que Sí, integrar. de esa parte me acuerdo. ¿Ya? Y bueno, luego nos dicen que si el filamento de tungsteno está conectado a una fuente de 75 watts, entonces que determinemos el área de su emisión, que vendría siendo algo así como el área del filamento. Y bueno, este es un valor típico que podemos observar en las ampolletas, 75 watts. Así que, bueno, utilizando este resultado, ¿cierto? La ley de Stefan Boltzmann dice I es igual sigma t a la cuarta. Reemplazamos simplemente la temperatura, que es de 3000 Kelvin, y esto nos da 4.6 por 10 elevado a 6 watts metro cuadrado. Para la B, tenemos que recordar que la intensidad es potencia por unidad de área, y como la potencia la conocemos ahora, porque nos la dan y es de 75 watts, podemos despejar la área. Y un cálculo simple nos da 1.63 por 10 a la menos 5 metros cuadrados, y que es algo así como un cuadrado de lado 4 milímetros.
Esa es la energía que sale por el manto del filamento. Así es, como radiación que sale de su manto, precisamente. Ahora, esto es pensando que toda la energía, la energía que es suministrada al filamento, ¿cierto?, se convierte en radiación. Así que por eso se considera la potencia total de la fuente. Se asume que la potencia disipada en el filamento es igual a la potencia de la fuente. ¿Qué tendría que decir como para que eso no fuera verdad? ¿O para que se fuera una fracción? Si fuese una fracción, tendría que haber parte que está siendo disipada por algún otro mecanismo. Entonces, por ejemplo, eh, cuando está apagada la ampolleta, tú podrías asumir que está a una temperatura inicial, que es la temperatura ambiente, ¿cierto?, del orden de los 300 Kelvin, Sí. y cuando tú la enciendes, al paso de un intervalo de tiempo, alcanza una temperatura final casi de equilibrio, ya que es mucho más alta, ¿cierto?, eh, que la temperatura ambiente, que en este caso, Sí. por enunciados de 3000 Kelvin. Bueno, en ese intervalo de tiempo en que pasa de la temperatura inicial a la temperatura final, no toda la potencia está siendo convertida, perdón, no toda la energía está pasando a ser radiada, porque parte de esa energía está convirtiéndose en agitación interna de los átomos que componen al tuxteno, para que pueda aumentar su temperatura. Ah, ya. Entonces ahí estamos perdiendo potencia. De la misma forma, podemos pensar que si tú tocas la ampolleta está caliente. Entonces, además, está transfiriendo energía por térmica, ¿cierto? Por conducción hacia el ambiente. Entonces, esa energía disipada en forma de calor, tendríamos que quitarla de la energía que está siendo radiada. Ahora, no sabría decirte cuál es el valor a considerar, pero en principio sería esa la mayor fuente de pérdida energética. Entonces aquí estamos en el caso de que ya estuvo un buen rato encendida y ya se calentó el tuxteno y la lámpara. Entonces ahora podríamos decir, es correcto afirmar que toda la potencia se transforma en radiación. Sí. Y también estamos asumiendo que no le está entregando calor de manera constante al ambiente. Sí, Solamente también. es en forma de radiación. Así que, bueno, eso es básicamente. Ya. Y aquí comenzamos con un nuevo concepto, ¿cierto? El efecto fotoeléctrico. Y nos dicen que la función de trabajo para el potasio es de 2,24 electronvolts. ¿Ya? Si este material se ilumina con radiación de longitud 350 nanómetros, nos piden calcular la energía cinética máxima de los fotoelectrones y la longitud de onda de corte. ¿Ya? Eh, ¿Comprendes el efecto fotoeléctrico? Sí, a grandes rasgos, sí. Lo que sí ahí no entiendo lo que significa la longitud de onda de corte. Ah, ya, No recuerdo haber visto ese concepto. comprendo. Mira, acá lo que tenemos que tener en consideración, bueno, en primer lugar, ¿a qué corresponde este fenómeno en el que yo tengo una superficie, ¿cierto?, metálica, y le hacemos incidir una radiación incidente? Ya cuando le hacemos incidir una radiación, eh, los fotones que la componen golpean a los átomos, por decirlo de algún modo, y en particular a los electrones de los últimos niveles energéticos. Y dependiendo de la energía que tengan, le van a permitir a ese electrón salir del átomo hacia afuera. ¿Ya? Entonces, cuando este electrón sale, bueno, perdón, para que este electrón salga en realidad necesita dos contribuciones energéticas. ¿Ya? La primera contribución es la que conocemos como función de trabajo, que básicamente es aquella que le permite vencer la atracción con el núcleo atómico.
¿Ya? Sin embargo, ese valor, como podrás ver acá, es característico y, y tiene valores que también son discretos. ¿Ya? Y por otro lado, tenemos que considerar que cuando el electrón sale, cuando logra salir ahí de la atracción, puede salir con energía cinética. Es decir, puede tener una velocidad final. ¿Ya? Entonces, lo que nosotros hacemos acá es, en principio, igualar la energía del fotón incidente a la energía cinética del fotoelectrón, como le dicen acá que sale, más eh, su función de trabajo. ¿Ya? Que básicamente es igualar energía. La energía incidente tiene que ser igual a la función de trabajo más la energía cinética del fotón. ¿Ya? Cuando hablamos de longitud de onda de corte es porque logramos retirar el fotoelectrón, el electrón en realidad, lo logramos retirar, pero queda con energía cinética cero. Es como la longitud de onda de corte viene siendo como el valor mínimo. Perdón, ¿O el mínimo que necesito para poder sacarlo? viene siendo el valor crítico. Claro. Ya. A ver, dije valor mínimo, en realidad es el valor máximo. Porque en términos de energía, ¿cierto? La energía del fotón va como el inverso del lambda. Ah, sí, sí, sí. Sí, así que es al revés. Pero aquí lo vamos a ver en las ecuaciones. Ya básicamente quería explicarlo antes de que pasáramos a verlo en detalle. Ahora, bueno, también súper importante es que no nos sirve cualquier tipo de luz, ¿ya? Es decir, si nosotros hacemos incidir una luz, entre comillas, ¿ya? O un fotón con energía menor que esta energía mínima, entonces no se va a originar este efecto de que el electrón pueda salir. Y es súper importante porque inclusive si nosotros hacemos incidir muchos fotones con esa misma energía pequeñita, tampoco va a salir. Sí, Eso, era por un tema de las frecuencias, si no me equivoco, que hay como una frecuencia en la de que ahí ya los puedes sacar, como un F0, por decirlo. claro, pero ahí hay algo que también es más profundo y es el hecho de que uno podría pensar, bueno, mira, ¿sabes qué? Tengo fotones, necesito impactarlo con fotones de una frecuencia 2F, pero tengo fotones de frecuencia F solamente. Entonces, ¿qué hago? Le mando dos fotones de frecuencia F. Eso es lo que podríamos pensar a priori, pero la naturaleza no funciona así. ¿Ya? La naturaleza lo que está exhibiendo acá en el fenómeno es que tiene que ser sí o sí una frecuencia mayor o igual a 2F. ¿Y eso por qué? Porque el proceso de transferencia de energía, por decirlo de algún modo, es del todo o nada. ¿Ya? O le pasa toda la energía o no le pasa nada. Entonces, por eso no nos sirven fotones, incluso si hiciéramos incidir más, que tuviesen menor energía. Ya. No sé si esa parte se comprendió. Sí, algo se entendió un poco. Así que bueno, aquí lo que se hace es calcular la energía de cada fotón, ¿cierto? HF, HC sobre lambda, lo que habíamos hablado, aquí ya como el inverso. Entonces, pasado a electron volts, que es más fácil manejar estas unidades acá, dado que son números muy pequeñitos, es 3,55 electron volts. ¿Cuál es el cambio para hacer eso? Este factor que vemos acá, que está entre paréntesis, que un Ah, electrón ya. volt es 1,6 por 10 elevado a la menos 19 joules. Menos 19, yo. Ya. Bueno, entonces ahora se hace el balance energético. Como puedes ver acá, el balance energético incluye solamente un fotón, no incluye más que eso. ¿Ya? Entonces, tomamos la energía incidente y la igualamos a la energía cinética más la función de trabajo.
donde la función de trabajo es la energía requerida para sacar el fotón, perdón, para sacar el electrón. Así que acá podemos despejar la energía cinética, ¿cierto? Como la energía del fotón incidente menos el potencial de trabajo, la función de trabajo, y eso nos da 1,31 electronvolts. Y ahora nos piden la longitud de onda de corte. ¿Ya? La longitud de onda de corte está expresada acá, la condición que es energía cinética igual a 0. Entonces nos queda solamente el balance acá entre la energía del fotón incidente y la función de trabajo. Entonces acá podemos despejar la frecuencia y consigo lambda, que es lo que se ve aquí, ¿cierto? Y eso nos da 5,55 por 10 a la menos 7, que es luz amarilla. Y esa vendría siendo la longitud de onda de corte. ¿Eso sería válido para para cualquier metal o solo para el metal que estamos viendo en este caso? En particular, este es solo válido para este, porque la función de trabajo que nos dieron era solo para este metal. Ah, ya, Este depende punto, del material. sí, va a depender del valor de la función de trabajo. Ya. Y bueno, acá recordarte también que es importante que este proceso es del todo o nada. ¿Ya? Por eso que si no tienes la energía mínima, entonces no le sirve y no lo saca, independiente de cuántos fotones lleguen. Bueno, este ejercicio igual es interesante, se hace una comparación y nos dicen que consideremos los metales de litio, berilio y mercurio, notar las funciones de trabajo de los tres, y nos dicen que sobre ellos incide una luz con longitud de onda de 300 nanómetros. Entonces, a partir de esa información, nos piden determinar en cuál de ellos se presenta el efecto fotoeléctrico y luego determinar la energía cinética máxima de los fotoelectrones en cada caso. Ahí habría que sacar la energía que lleva cada fotón para esa longitud de onda y compararla con la función de trabajo. Y si es menor, no Habría, sacaría ningún electrón, ¿cierto? claro, O sea, así lo veo. sí, habría que calcular en cada caso la, la frecuencia de corte en realidad la longitud de onda de corte y comparar con estos 300 nanómetros, así como tú lo has dicho. Y luego, en caso de que nos sobre energía, vamos a tener energía máxima. Entonces hay que ver, eso es la vez. Así que bueno, acá lo que hacemos es ver la frecuencia, ¿cierto? C sobre lambda, eso es 1 por 10 elevado a 15. Por otro lado, se determina la frecuencia de corte, que es la función de trabajo sobre la constante de Planck. Entonces, acá tenemos el caso del litio, ¿ya? Que es 5,55 por 10 elevado a 14. Es decir, es menor que la frecuencia incidente. Y como es menor, entonces sí hay efecto fotoeléctrico, porque lo estamos golpeando con algo que tiene mayor energía. En el segundo caso del berilio ocurre lo mismo, ¿ya? La frecuencia igual es menor. Y finalmente, para el mercurio, la frecuencia es mayor. Es decir, necesitamos fotones con más energía. Y en consecuencia no hay efecto fotoeléctrico. Esto es precisamente lo que comentabas tú recién. Y bueno, ahora como sabemos que en el litio y el berilio sí hay efecto fotoeléctrico, entonces
procedemos a determinar la energía cinética máxima. Entonces, en el litio, ¿cierto? HF menos la función de trabajo, nos da, luego del cálculo, 1,84 electronvolt. Para el berilio es lo mismo. Y si queremos especificar el valor del mercurio, bueno, es cero, porque en realidad no sacamos electrones. Y como no los hemos sacado, entonces no hay energía cinética. Así que esa sería la respuesta. Y pasamos a la final. Nos dicen que tenemos una fuente de luz con longitud de onda lambda que ilumina un metal y logra expulsar electrones que pueden frenarse con un potencial de menos 1 volt. Bueno, nos dicen además que tenemos una segunda fuente luminosa que tiene una longitud de onda, lambda medios, que expulsa fotoelectrones que pueden frenarse ahora con otro voltaje que es menos 4 volts. Y en base a ello nos piden calcular la función de trabajo del metal. Ya, acá es importante que identifiquemos de qué manera podemos utilizar este potencial de frenado. ¿Ya? Ahora, ¿A qué se refiere como potencial de frenado? claro, por eso que es importante poder interpretarlo. Y es básicamente, es, es, viene siendo en realidad una diferencia de potencial que te permite frenar un electrón. ¿Ya? A eso se refiere. Y para que tú puedas frenar un electrón, imaginémonos que nos encontramos en un campo que es del tipo conservativo. ¿Ya? Entonces, si es conservativo, lo que estamos haciendo es que inicialmente tenemos energía cinética y finalmente tenemos solo energía potencial, porque el electrón se ha frenado. Es como lo que ocurre cuando lanzamos una pelota hacia arriba. ¿Ya? Inicialmente tiene energía cinética, ¿cierto? Tiene velocidad, pero de pronto llega a su altura máxima y se frena, y en ese punto su energía potencial es máxima. Bueno, ese es el símil que tenemos que realizar acá. Y al hacer esa comparación, lo que tenemos es que el K máximo, o la energía cinética, la podemos escribir como la carga del electrón por el potencial de frenado, que es lo que se ve acá, E por B. Entonces, como verás, respecto a la fórmula original que teníamos, simplemente se cambia el K máximo como E por el potencial de frenado. Donde E viene siendo la carga del electrón. Así que, bueno, nos dicen, cuando sustituimos acá, ¿cierto? La energía cinética máxima medido en el primero, con una longitud de onda lambda, y acá hacemos lo mismo con la longitud de onda lambda medios y con la segunda, perdón, el segundo potencial de frenado. Entonces, como tenemos estos dos valores, ahora lo que podemos hacer es determinar la función de trabajo a partir de esos otros dos. Y eso es básicamente lo que se hace acá. ¿Y eso por qué? Bueno, porque este problema tiene dos incógnitas. La primera es la longitud de onda y la segunda es la función de trabajo. Entonces, por eso necesitábamos las dos condiciones. Ya sí, lo entendí. ¿Sí? Qué bueno. Sí. Así que, bueno, aquí se trabaja un poco la expresión, ¿cierto? Y llegamos a esto, de aquí. Y eso nos da una función de trabajo de 3 electronvolts.
Y bueno, recordar que como es potencial, ¿qué le pasó? Fue a negro. Hola, Cristian. Sí, escucho. Sí, se me fue a negra la pantalla, no sé qué le pasó. Bueno, y ahí volvió de Sí, lo nuevo. noté. Pero bueno, se comprendió entonces que básicamente la función de, perdón, el potencial de frenado era el equivalente a la energía cinética, ¿ya? Por esa conversión que hay entre inicialmente solo energía cinética y luego solo energía potencial, ¿ya? Por eso. Sí, se entendió. Así que bueno, eso sería la ayudantía. No sé si tienes alguna otra consulta. No, entendí todo. Sí, quedé bien.